De regreso con más de nuestra entrevista con la doctora Belkis Piña, especialista en ginecostetricia, y el doctor René Vera Fernández, quien también tiene la especialidad en médico ginecostetricia. Doctor, la pregunta que formulaba al aire. Sí, me llama la atención, doctora, que en anteriores oportunidades, cuando yo estaba activo en el hospital, existían las muertes maternas, pero veíamos que el índice de muertes maternas era en el primer trimestre, pacientes con abortos sépticos, que se provocaban el aborto y se provocaban de una manera irregular, no con un médico, y llegaban con infecciones, morían por una sepsis producto de esto. Pues. O sea, era sí sucedía, pero era muy escaso. Creo que una muerte al año en este hospital por algunas causas del tercer trimestre, ¿no? Yo veo con frecuencia ahora que casi eso no se ve en el primer trimestre, sino que las muertes maternas se ven en el tercer trimestre, y principalmente en mujeres jóvenes, menores de 20 años. ¿Habrá alguna explicación, sea usted que está más cercana al departamento de ginecostetricia, porque han discutido por qué está sucediendo esta parte pues, en el tercer trimestre, y cuáles son las principales complicaciones? ¿Es la hipertensión inducida por el embarazo, o es la infección, o es la hemorragia realmente? Sí, volvemos a caer en lo que es el control prenatal. Cuando nosotros tenemos la paciente, o nuestra paciente, digo nosotros en el sentido como médicos, que pasamos las consultas en los ambulatorios, no solamente como especialistas, sino existen médicos generales que son encargados de llevar la consulta de bajo riesgo. Cuando ya tenemos la paciente, en cada trimestre nosotros debemos solicitar una batería de examen o llevar una serie de tomar en cuenta una serie de aspectos, entre esos medir la tensión arterial, llevar el peso, la curva de peso del paciente, llevar lo que está consumiendo los pacientes, no solamente en la alimentación, sino los multivitamínicos o cualquier otro medicamento que esté tomando. Y debemos registrarlo en la historia, llevar un buen llenado de la historia y saber cómo tenemos esa paciente, cómo se está desenvolviendo ese embarazo. Cuando llegamos al tercer trimestre, ya vamos hacia la finalización del embarazo y debemos tener un ojo muy acucioso para descartar cualquier complicación que se pueda presentar en el futuro próximo a la atención al parto. Entre eso está lo que es pacientes con antecedentes de partos prematuros, ya sea por infección, o pacientes con antecedentes de hemorragia durante el parto. Nosotros debemos tener a la disponibilidad ciertas medidas o tomar en cuenta para la atención del parto y evitar esta complicación. También vemos que las pacientes ya llegan. ¿Por qué la paciente muere en el hospital? Porque es el último nivel de atención. No se nos va a quedar un ambulatorio, porque ahí no se le va a atender la complicación, sino en el hospital. Y allí cuando llega, a veces llegan para la atención tardía, es lo que nosotros hemos visto. Y cuando se va a hacer la conducta, a tomar, a prestarle la atención debida, ya es demasiado tarde. O simplemente no se dispone en el momento para la administración de ciertas drogas que debemos tomar en cuenta para la corrección de la complicación, ya sea hemorrágica, ya sea infecciosa. ¿Okay? ¿Existía la comisión de muerte materna? Existe la comisión de muerte materna, que es la encargada. Cada caso de muerte, tanto de muerte materna y muerte neonatal, cada caso de muerte debía ser estudiada, tanto en el hospital como en el ambulatorio. Se estudiaba desde todos sus antecedentes, se iba al ambulatorio y se recogía la información. ¿Eso se está haciendo, doctora? Sí, eso fue una discusión que se tuvo en la OPS y se encargó unos estándares para llevar a cabo la discusión de esas muertes maternas, el por qué ocurría. Entre eso está el buen llenado de historias clínicas, que es el interrogatorio de la paciente cuando llega a la atención médica en el momento del ingreso. Cuando la paciente ocurre el hecho, existen varios pasos a seguir. Entre eso está, se debe hacer la autopsia al paciente, se debe hacer una autopsia verbal, que es la visita domiciliaria que debe hacer tanto el promotor social de cada institución, y también se debe ir al centro de referencia de donde estuvo en control esa paciente para ver en qué hubo la falla, dónde hubo la demora, el retraso que disminuyó la atención oportuna de esta paciente. Sí, es muy importante. Mire, las muertes, hay diversos índices. Cuando yo estaba, creo que el índice que nosotros manejamos aquí era de 3 por 10.000 nacimientos vivos, pues.
que era más o menos el índice, en una oportunidad llegamos a 8 por 10.000 nacimientos vivos, que más o menos el hospital maneja una cifra de 10 a 14, anteriormente, no sé cómo están ahorita, de 10 a 14.000 nacimientos vivos al año. O sea, revisando estadísticas como tal, así recientes, no he encontrado estadísticas. Lo que más llega es al 2019. El 2019 lo que pude observar que existían 215 por nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos, por 100.000 nacidos vivos, perdón, que es la tasa de mortalidad materna. Es lo que se registra en más Venezuela. o menos, por 100.000 nacidos vivos, por lo menos es 22 por cada 10.000. Más o menos, que eso es lo que se maneja. Entonces, sí, eso es lo que se está registrando. De allí para acá no hemos... ¿Pero dónde? A nivel Venezuela. Nacional. En Venezuela, sí. En Venezuela, lógicamente, tomando en consideración toda Venezuela. Tengo entendido que en Latinoamérica, por eso se discutió hace como 10 años, más o menos había un índice alto también. Sí, de 130, más o menos. Más o menos, de 130, que estamos hablando... Por 100.000. Sí, por 100.000, como de 13 por 100, por 10.000 a 10.000 nacimientos vivos. Pero los países pésimos, hay países que llegan a 50. Hablo de 50 por cada 10.000, o sea, cada 500 por cada 100.000 nacidos vivos. Venezuela, lógico, aquí hemos tenido, creo que llegó una oportunidad que tuvimos 25 muertes maternas en un año. Eso es altísimo, altísimo, altísimo en comparación hasta con los demás países latinoamericanos. Todo esto tenemos, o sea, si nosotros hacemos un llamado a todo el gremio de ginecobstetras, a que nos tenemos que sentar a conversar. Esto es algo que no solamente no tiene nada que ver el gobierno, no, eso es algo de todos los médicos y de todos los ginecobstetras. Nosotros tenemos que discutir, o sea, realmente qué es lo que pasa, o sea, no quedarnos tranquilos, pues. Yo pienso que bueno, aquí existe una parte de la sociedad, llamaría a esa sociedad de ginecología obstetricia, que se exprese, que se siente, que revise cuáles son las causas y tratar de bajar este índice, porque es lamentable, y es lamentable que el hospital que siento, o sea, para mí, que yo tuve 30 años ahí, que es el mejor centro de atención del Estado, o sea, esté sucediendo esto. Entonces yo llamo también a la conciencia de los médicos, de los ginecobstetras, de que todo, así no estemos en el hospital, para nosotros es importante y debemos tomar atención para discutir esta situación. Esto no es un problema de que es culpa de fulanito, es culpa de tal cosa, no, es nuestro como ginecobstetras, es nuestra responsabilidad sentarnos a mejorar esta cifra, pues para eso hicimos la especialidad. Sí, las muertes maternas es un indicador muy importante para que nos mide la atención de salud hacia las pacientes o cómo está el sistema de salud hacia nuestras usuarias. Y por eso nosotros debemos tomar en cuenta, como bien lo dice, de saber captar a estas pacientes, saber atender al paciente. No solamente es pasar una consulta por pasar, sino saber qué es lo que estamos haciendo con el paciente para prevenir futuras complicaciones. No solamente es lo que afecta la sociedad como tal. Recordemos que estas mamás que mueren están dejando niños huérfanos, no solamente el bebecito que acaba de nacer, sino lo más probable tenga otro bebecito en la casa. Así es. Que van a quedar con su papá o simplemente van a quedar con su abuela o con su abuelo. He escuchado con mucha atención las explicaciones que ustedes han ofrecido, esa conversación en esta entrevista. Considero, y me permito, con el permiso de ustedes que son los especialistas, ese llamado de atención a cada uno de ustedes que nos está escuchando y que está embarazada, la responsabilidad de su salud. Yo siempre he dicho, doctora, bien es cierto, ahí están los médicos, ahí están los especialistas, por algo estudiaron, se graduaron y se especializaron, pero es de cada uno de nosotros, que conocemos nuestro cuerpo y que sabemos qué padecemos y ya sabemos para dónde acudir. Para que usted refuerce, ya nos quedan pocos minutos, si quieren reforzar. Sí, el llamado es esto, tanto a las pacientes como a los médicos sobre todo los egresados de nuestra Francisco de Miranda. Recordemos que nosotros tenemos ese contacto con el paciente en nuestra formación. Nos enseñó la universidad de que nosotros tenemos que ser médicos biopsicosociales, no solamente atender las enfermedades, sino tratar de prevenirlo desde la comunidad, desde el hogar, donde podemos corregir alguna falla que puede tener el paciente.
Doctor, ya cerrando. No, muchísimas gracias, no me queda más nada que decirle, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Como le dije en un principio, me siento muy contento por estar de esta entrevista con usted y de poder hablar un poquito sobre la prevención en ginecobstetricia. Han resaltado la importancia de lo que es tener un embarazo controlado, porque ya no es una vida, son 2 vidas. Ya regresamos.